Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes del Diplomado El Derecho Comunitario Centroamericano. Es un gusto para mí darles la cordial bienvenida esta noche y dar continuidad al módulo 3, en donde se aborda la integración en marcha, beneficios y desarrollos, con el tema en específico respecto a la respuesta del SICA ante la pandemia de la COVID-19. Para tal efecto, continuamos con nuestra facilitadora Iris Anzuento, quien es técnica jurídica de asuntos legales e institucionales de SIECA, para que desarrolle esta segunda parte de la sesión. Recordarles, tienen el chat para realizar sus preguntas. Con gusto les seguiremos dando lectura en el desarrollo de la sesión. Y bueno, sin más, dejo en el uso de la palabra a Iris Abril. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos a esta segunda sesión del tercer módulo. Ya con esto estaríamos dando por finalizado este segmento. Así que como quedamos todavía con un tema pendiente, vamos a dar inicio con todo lo relacionado a los aspectos estratégicos sobre los que el subsistema está trabajando. Así que voy a proceder a proyectar en este momento la presentación y vamos a dar inicio. Muy bien. Un poco la idea con este tema final, que lamentablemente nos quedó un poco corto el tiempo durante la sesión anterior, es poder conocer o tener, digamos, una visión sobre cuáles son los trabajos que se están priorizando hoy en día en la región y sobre todo para tener un poco la idea de cuál es el rumbo que tomará Centroamérica en los siguientes años. Estos temas se resumen en 8 aspectos importantes. Vamos a ir desarrollándolos uno por uno. Y el primero de ellos se refiere a la atención de la emergencia sanitaria utilizando a la integración económica como una herramienta estratégica. En este apartado, pues obviamente en el contexto del COVID-19, el Comieco tuvo a bien replantear su agenda estratégica e incorporar 2 temas de suma importancia. El primero de ellos es dar continuidad al plan de contingencia regional, que este es un instrumento que vamos a estar desarrollando en esta sesión más adelante. También dar seguimiento a los lineamientos de bioseguridad, que ese también va a ser un tema que vamos a desarrollar más adelante. Y finalmente también están visualizando contar con un plan que fortalezca el transporte y el comercio intrarregional, ¿verdad? Este es una especie de estudio mediante el cual se busca identificar las principales brechas y áreas de oportunidad en este sector tan importante para el comercio intrarregional, que es el transporte terrestre, ¿verdad? Muy importante en el traslado de mercancías. Otro de los aspectos que se está trabajando es el plan de recuperación económica regional, ¿verdad? Hoy por hoy, pues creo que el mundo entero está pensando en cómo poder reactivar la economía y cómo poder hacer más competitivas cada una de las regiones, así que el subsistema económico tampoco es la excepción. Se está trabajando en un plan para que se puedan reactivar todas las economías de los países, ¿verdad? Y sobre todo, muy importante, buscando aliados estratégicos en temas de cooperación. Otro de los aspectos importantes es la consolidación de la zona de libre comercio. En este apartado hay diversos temas con los que se está buscando fortalecer este estadio de la integración, que recuerdan que lo vimos durante la sesión anterior. Y principalmente lo que buscan es la identificación de los obstáculos al comercio regional, ¿verdad? Este es un tema vital para lograr consolidar en un 100% la zona de libre comercio. También se está dando seguimiento a la Declaración Única Centroamericana. El otro día también platicamos un poco sobre la DUCA, ¿verdad? Este es un proyecto muy dinámico que está en constante evolución y actualización, ¿verdad? Hoy por hoy ya se busca, digamos, sistematizar toda la información y tratar de interconectarla para hacer
el uso de esta declaración muchísimo más fácil para los operadores económicos. Otro de los aspectos es que se está negociando una actualización del Cauca y del Recauca, ¿verdad? Esto es algo que todavía está en marcha, no hay, digamos, un resultado concreto. Sin embargo, sí es algo en lo que podríamos estar apuntando en un término de mediano plazo para contar con este instrumento muy importante en la normativa aduanera debidamente actualizado. También se está buscando la actualización del reglamento sobre el régimen de tránsito aduanero internacional terrestre. Este es un régimen especial de las operaciones de comercio, ¿verdad? Se está teniendo una visión bastante ambiciosa respecto al tránsito multimodal para poder fortalecer todos los procedimientos y en general, digamos, incorporar los mejores estándares que se puedan alcanzar en este reglamento. También muy importante comentarles que ya hoy por hoy la región está llevando adelante un reglamento centroamericano sobre competencia, ¿verdad? En un corto plazo también estaríamos contando con una normativa regional armonizada en este tema. Con respecto a la facilitación del comercio, que es el cuarto tema que ustedes observan en pantalla, aproximadamente hace 5 años, el Comieco adoptó una estrategia centroamericana para la facilitación del comercio y competitividad. En esta estrategia, pues también se busca, digamos, modernizar o incorporar los mejores estándares para permitir que el comercio fluya de una mejor manera. Se han trazado varias metas, por ejemplo, existen 5 medidas de corto plazo, ¿verdad? Estas están orientadas a que se pueda tener un mejor intercambio comercial, por ejemplo, mediante certificados sanitarios y fitosanitarios electrónicos, que se pueda contar con una declaración anticipada, que se cuente con tecnología importante en los puestos fronterizos, como son cámaras, RFID, que es una tecnología que va a permitir la medición del tiempo de los medios de transporte en su paso, y así una serie, digamos, de medidas las que van a permitir que las operaciones de comercio fluyan con una mejor calidad. Otro de los temas importantes aquí dentro de la facilitación del comercio es un tema bastante ambicioso también, que hay que poner mucha atención, y es la plataforma digital de comercio centroamericana. Esta va a ser un nodo regional, digamos, en el que se van a centralizar todas las autoridades que intervienen en las operaciones de comercio, por ejemplo, migración, aduanas, agricultura, ventanillas únicas de comercio, todas van a estar interconectadas y los sistemas nacionales van a funcionar en perfecta coherencia con los sistemas regionales. Entonces, esto también va a poner a la región, digamos, en un nivel bastante avanzado respecto a estos desarrollos tecnológicos, y pues definitivamente permitirán que estas operaciones de comercio sean mucho más fluidas. Otro de los temas importantes que se están trabajando en el subsistema económico, pues, es la incorporación de Panamá, ¿verdad? Panamá, pues, como yo les mencioné la otra vez, tiene un protocolo de incorporación. Este es un instrumento en el que se han establecido los plazos, las etapas y los distintos momentos en los que Panamá va a estar incorporándose, así que en función de eso, Panamá continúa desarrollando estos esfuerzos. Con respecto a la participación de las MIPYMES en la producción y comercio regional, aquí también existen proyectos bastante ambiciosos relacionados con algunas cadenas que se han priorizado desde aproximadamente un par de años. Se hizo un ejercicio muy importante con la cooperación internacional para identificar las principales cadenas, las que hoy por hoy están priorizadas. Una es en materia turística y la otra es en materia agroindustrial. En esto es en lo que se va a dar seguimiento. Sin embargo, la región está viendo un poco más allá. Ya han desarrollado una metodología muy importante, lo que sentó una base fundamental, porque, digamos, habían distintos organismos que tenían una visión diferente sobre lo que era una cadena regional de valor. Así que con este esfuerzo que ya fue realizado, se estableció, digamos, una metodología homogénea
mediante la cual van a poder ir identificando nuevas cadenas regionales de valor a lo largo del tiempo. Otro de los aspectos que busca la región también es profundizar el proceso de integración económica centroamericana y bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Verdad? Aquí hay varios temas, digamos, de mucho auge hoy en día y en lo que las autoridades están elaborando grandes esfuerzos y es en la actualización de la hoja de ruta para una unión aduanera centroamericana, ¿verdad? Ya existía una hoja de ruta, pero esta va a revisarse con nuevos parámetros, con nuevos estándares para poder llegar a este estadio de la integración. También se busca realizar un trabajo importante mediante la intersectorialidad con el Consejo de Ministros de Agricultura para poder llevar adelante una política agropecuaria regional. Esto creo que también lo veíamos durante la sesión pasada, ¿verdad? Que hay elementos que se quieren agregar como la agricultura familiar, la agroindustria, la tecnología, ¿verdad? Para poder mejorar todo el rendimiento y la productividad de este sector. También se está impulsando desde un centro especializado que es el CEMPROMIPE, ¿verdad? Es el Centro Regional de Promoción de la MIPYME, distintas iniciativas para llevar adelante la incorporación de las MIPYMES al comercio regional e internacional. Y bueno, en general, digamos, este es un área bastante grande, muy ambiciosa, que requiere un componente de intersectorialidad bastante fuerte. Y uno de los temas finales, digamos, es el fortalecimiento también de Centroamérica en el comercio internacional. Se están haciendo distintos estudios y distintos ejercicios para poder ir identificando mercados de interés, ¿verdad? De qué manera, por ejemplo, se pueden aprovechar mejor los tratados comerciales vigentes y de qué manera podemos ir avanzando con la identificación de nuevos socios. Así que bueno, era realmente un pedacito muy corto el que nos había quedado pendiente, pero básicamente estos digamos, son los grandes ejes, los grandes temas estratégicos sobre los que se va a estar priorizando el trabajo durante los siguientes años. Así que esto sería todo por esta primera sesión. No sé, Andrea, si sería posible, quizás si hay alguna pregunta como para cerrar correctamente el círculo, si no, sin ningún problema podemos pasar a la siguiente presentación. Claro, muchísimas gracias, Iris. Tengo una pregunta por acá de Julio César Navas. Él consulta si hay algún interés en el tema de protección al consumidor regional. Muchísimas gracias, Julio. Pues bueno, por lo presentado, digamos, dentro de estos temas, esto sería en lo que se está priorizando. Por supuesto, esto no es una lista exhaustiva, ¿verdad? Ni es algo que esté escrito en piedra, ¿verdad? Por supuesto que los temas van evolucionando y eventualmente será un tema relevante para la región, sin duda alguna. Hay un organismo especializado en ese tema, no recuerdo ahora el nombre, pero sí el tema del consumidor es muy importante, por supuesto. Gracias por el comentario, Julio. Gracias, Iris. Nos están remitiendo más preguntas por acá. Voy a proceder a dar lectura a una siguiente, es de Julio Cruz. Él consulta si estos temas estratégicos tienen algún orden de prioridad. Muchas gracias, Julio. En realidad, esta es una agenda dinámica. Absolutamente a todos los temas se les da seguimiento en cada una de las reuniones, ¿verdad? No hay un orden de prelación, digamos, o un orden específico para irlos abordando, sino en la medida que sea integral el abordaje, ¿verdad? Creo que se tendrán mejores resultados. Muchas gracias. Tengo una consulta de Marcos Palma. Él consulta si el reglamento de competencia económica contemplará normativa vinculante según lo prevé el acuerdo de asociación o solo serán normas programáticas. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lamentablemente respecto al tema de competencia, este es aún un tema en negociación, ¿verdad? Desafortunadamente no podemos dar ningún detalle adicional, ¿verdad? Lo cierto es que es un compromiso que la región ha adquirido y se va a realizar en los términos, ¿verdad? Que la región se ha
se ha comprometido, pero lamentablemente, por ser, como le digo, todavía un tema que está en discusión, en negociación en el seno de los órganos, pues no se puede compartir mayor información adicional. De acuerdo, muchísimas gracias. Tengo dos consultas de Ana Lucía Contreras. Ella pregunta si existen actores específicos a cargo de estos temas. De ser así, ¿cómo se definen las metodologías y los abordajes? Ok, muchísimas gracias. Sí, muy importante esa pregunta. En realidad, la metodología, digamos, para el abordaje de estos temas es un tema clave, ¿verdad? Los actores están, por supuesto, definidos, ¿verdad? El órgano rector de toda esta agenda que les presenté es el Consejo de Ministros de Integración Económica, que es el COMIECO, ¿verdad? El órgano líder del subsistema económico. Y a su vez, este coordina distintos temas, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el tema. O sea, por ejemplo, todo el tema agropecuario o agrícola se coordina con el Consejo Centroamericano Agropecuario. Todo el tema que tenga que ver con las MIPIMES, pues se coordina con el órgano especializado que es Sempromipe, ¿verdad? Así que, digamos, respecto a su primera pregunta, si están identificados los actores, claro que sí, ¿verdad? Y sobre la metodología, pues vea, esto se va incorporando dentro de los planes de trabajo, ¿verdad? Y se le va dando seguimiento según la metodología que, por ejemplo, las presidencias pro tempore establecen, ¿verdad? Entonces, en la medida que se pueda ir incorporando esto, se van estableciendo una especie de meta, ¿verdad? Así como, bueno, durante este semestre queremos alcanzar X, Y, Z meta, ¿verdad? Y es a lo que se le apunta durante el trabajo de cada semestre. Muchas gracias. Y tengo una última consulta también de Ana Lucía Contreras. Ella pregunta si existe una rendición de cuentas y evaluación del avance de estos temas estratégicos. Sí, digamos, respecto a una rendición de cuentas como tal, es decir, el subsistema económico lo que hace es reportar el avance, por ejemplo, de los distintos mandatos que los presidentes otorgan. Todo este tema que vimos del plan de contingencia y todo el tema que se da en el contexto del COVID, pues tiene un respaldo, ¿verdad? Que es una declaración de presidentes y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, justamente en la siguiente presentación. Pero sí, de hecho, la SIECA, por ejemplo, ¿verdad? Que es la secretaría que coordina todo el trabajo, lo que hace es que cada cierto tiempo el SICA, la FG SICA más bien, solicita el reporte de los avances que se van dando en función de los mandatos presidenciales, ¿verdad? Así que, digamos, no sé si es exactamente un esquema de rendición de cuentas como tal, pero creo que sí hay un monitoreo, ¿verdad? Desde el más alto nivel, ¿verdad? Que es el SICA, sobre las distintas instrucciones e indicaciones que se le van dando a los distintos órganos. Bueno, muchísimas gracias. Con esto he dado la lectura a las preguntas que han ingresado en este momento. Entonces creo que podemos continuar. Excelente, muchas gracias por las participaciones. Bueno, para el día de hoy hemos preparado el contenido que ustedes observan en pantalla. Vamos a conversar un poco sobre los antecedentes, ¿verdad? Cómo fue que surgió todo este tema. Vamos a conocer a detalle el plan de contingencia del SICA. También vamos a conocer qué son los lineamientos de bioseguridad que son aplicables para el sector de transporte y pues finalmente algunos puntos de reflexión, ¿verdad? Principalmente sobre algunas lecciones, ¿verdad? Que la pandemia nos ha ido dejando. Así que bueno, ustedes podrán recordar el 11 de marzo del 2020, pues la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad del COVID-19 como una pandemia. Definitivamente esto pues tuvo un impacto en todos los ámbitos de vida de los seres humanos, ¿verdad? Tuvimos que reformular absolutamente nuestra forma de trabajar, nuestra forma de interactuar, la forma en que socializamos, todo lo que hacíamos antes, hoy por hoy, pues ha venido a redefinirse, ¿verdad? Y tuvimos que ir adaptándonos a estas nuevas circunstancias, ¿verdad? Obviamente los gobiernos pues empezaron a adoptar todo tipo de medidas para prevenir la propagación del virus, ¿verdad?
Todo esto pues también tiene un respaldo sanitario muy importante. La salud es sobre todo uno de los, digamos, de las visiones más cuidadas dentro de todas estas restricciones que los gobiernos fueron adoptando, ¿verdad? Así que como consecuencia de toda esta declaratoria de pandemia, pues el SICA, inmediatamente ustedes pueden observar casi al día siguiente, ¿verdad? Tuvo una reunión virtual extraordinaria en la que pues se realizó un llamado para articular todas las acciones regionales, ¿verdad? Y poder atender la pandemia del coronavirus desde esta perspectiva regional. Se adoptó en esa reunión una declaración de presidentes que se llama Centroamérica Unida contra el Coronavirus, y durante esta declaratoria lo que instruyeron los presidentes fue a que se elaborara un plan de contingencia regional, ¿verdad? Este plan de contingencia debía de estar orientado a complementar todos los esfuerzos nacionales para prevenir y tratar el COVID-19, ¿verdad? Una vez, digamos, aprobado este plan de contingencias, pues es el que vamos a empezar a desarrollar ahora. Este pues tiene objetivos muy claros, ¿verdad? Aquí podemos observar, digamos, cuáles son esos. Uno, busca que el SICA complemente los esfuerzos nacionales. En segundo lugar, busca que se mitiguen los impactos socioeconómicos derivados de la pandemia y también poder definir acciones para una pronta recuperación económica y social de los países. Este plan pues fue concebido también como un instrumento dinámico, es decir, se puede ir ajustando, se puede ir modificando en la medida que la pandemia así lo exija, ¿verdad? En esta primera fase pues incluye una serie de ejes, ¿verdad? Aquí podemos observar que son 3 ejes principales, ¿verdad? Se enfoca en comercio y finanzas, salud y gestión de riesgo, seguridad, justicia y migración, y a su vez tiene 2 ejes transversales, que es la comunicación estratégica y la cooperación internacional. Aquí importante recordarles que pues cada uno de los ejes fue elaborado coordinadamente con la institucionalidad regional competente, ¿verdad? Aquí pudimos ver involucrados, por ejemplo, al COMISCA, que es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, también a la CEPREDENAC. Este es un centro de coordinación para la prevención de desastres en América Latina. Vimos una serie, digamos, de órganos, de instituciones involucradas. Esto se elaboró, digamos, de forma muy coordinada. Vamos a ir desarrollando cada uno de los ejes, pues por lo menos para que les podamos dar una mirada rápida y comprender qué es lo que se está buscando en cada uno, ¿verdad? El eje de la salud, obviamente, un eje fundamental y uno de los principales ejes, ¿verdad? Aquí pues lo que se busca es que podamos complementar los esfuerzos nacionales para prevenir, ¿verdad? El tratamiento del COVID-19, y pues a su vez también contempla distintas medidas muy específicas, ¿verdad? Aquí podemos verlas detalladas. Se tienen medidas de prevención y contención. Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del COMISCA desarrolló un modelo importante para estimar las proyecciones de necesidades, ¿verdad? Para saber más o menos cuánto medicamento, cuántas camas, cuántos ventiladores, cuántas unidades de cuidados intensivos se iban a necesitar, y esto se socializó con toda la región para poder ir haciendo esas proyecciones en función de prevenir y contener el virus, ¿verdad? Otro tema fue que se establecieron estándares para el manejo de pacientes, ¿verdad? O sea, esta acción específica busca orientar o establecer distintos lineamientos que provienen desde el órgano máximo, digamos, en temas de salud, que es la Organización Mundial de Salud, para poder proteger debidamente tanto a los pacientes como al personal que estaba directamente expuesto, ¿verdad? Tratando a los pacientes como tal. Aquí también en este tema incorporaron un eje que me pareció sumamente interesante y vital, y también son acciones para la salud mental, ¿verdad? Buscaban que se pudiera también dar este servicio.
Se busca también difundir de manera homologada los mensajes informativos, ¿verdad? Desde el SICA siempre se ha buscado que toda la información sea consultada de sitios oficiales, evitar, digamos, distintos rumores o prevenir la desinformación como tal. También, digamos, dentro de los componentes específicos, se busca tener acceso a medicamentos y a bienes de interés, ¿verdad? Sumamente fundamental para que todos los países puedan tener acceso a esto, y para ello una de las estrategias pues fue consolidar todas las estimaciones nacionales, todas las necesidades, digamos, que los países podían tener, y convocar a distintas empresas fabricantes o distribuidoras, ¿verdad? Para poder hacer una especie de negociación ahí de los precios, que mientras más requerimientos sea, pues se podía quizás lograr un precio mucho más accesible. Asimismo, se implementó un mecanismo de coordinación entre los sistemas de salud para la vigilancia epidemiológica en las fronteras, ¿verdad? A fin pues de contener la expansión del virus. Se promovió que se aplicaran protocolos de bioseguridad para el manejo de residuos hospitalarios, prehospitalarios, y cumplir con una serie de estándares, ¿verdad? Que permitieran tener también acceso a información real y confiable, poder conocer exactamente cuántos casos positivos habían, y bueno, en general esto era lo que el componente de salud buscaba, ¿verdad? Integralmente tratar de abordar desde todas las perspectivas, ¿verdad? Tanto preventiva como de tratamiento de la enfermedad del COVID-19. Con respecto al eje de comercio y de finanzas, pues este eje, uno de sus principales objetivos es apoyar a que los Estados miembros del SICA, ¿verdad?, puedan implementar distintos programas para enfrentar la pandemia y sobre todo, pues los inminentes efectos, ¿verdad?, económicos que tuvieron, y sobre todo impulsar medidas para la reactivación de las economías. En el eje de comercio, aquí podemos ver también buleteados distintos temas, ¿verdad? Este es un eje fundamental para el subsistema económico. De aquí es donde surgen también distintos lineamientos de la agenda estratégica que conversamos, y pues principalmente lo que se promueve es mantener la libertad de tránsito de las mercancías, ¿verdad?, de los medios de transporte, de las personas que los conducen, y priorizando la atención en las aduanas de los tránsitos internacionales y operaciones aduaneras en general, ¿verdad? Aquí hay distintos productos críticos, ¿verdad?, que era necesario poder transitar de un país a otro, como son medicamentos, insumos, aparatos, equipos médicos, alimentos y bebidas, productos de higiene, productos sanitarios, cualquier otro, digamos, insumo que sea necesario para la atención de la pandemia. Además, se insta a elaborar una coordinación fronteriza interinstitucional, ¿verdad? Desde aquí también surge la instrucción que todas las autoridades que ejercen algún tipo de control en los puestos fronterizos estén coordinados. Estamos hablando de aduanas, de migración, autoridades de salud, la policía, ¿verdad?, y todas las autoridades sanitarias y fitosanitarias. Además, se buscó asegurar el eficiente y continuo funcionamiento de las plataformas informáticas, tanto regionales como nacionales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la DUCA, de la FIDUCA y de todos los sistemas informáticos que puedan apoyar a las operaciones de comercio, y sobre todo a contar con planes de contingencia, ¿verdad?, en caso del servicio pues se interrumpa. También se busca priorizar los trabajos para la identificación de corredores logísticos regionales en el marco de la política regional de movilidad y logística. Esta también es una política muy ambiciosa del subsistema económico, en donde se busca establecer un corredor un corredor eficiente en términos de infraestructura, ¿verdad?, infraestructura vial sobre todo. También se busca definir un sistema de indicadores económicos regionales para el monitoreo del impacto del COVID-19, ¿verdad? Aquí es donde vemos lo del estudio del impacto regional que pudo haber tenido este COVID, y pues sobre todo, ¿verdad?, tratar de coordinar el apoyo financiero que se va a solicitar a los
a los distintos socios de la comunidad internacional. De aquí también sale la instrucción de la reactivación económica que se le ha encomendado a Sempromipe, tomando en cuenta aspectos, por ejemplo, como cadenas regionales de valor, el comercio electrónico, la empresarialidad femenina, ¿verdad? Y pues bueno, una de las disposiciones es que mientras dure la crisis, ¿verdad? Es importante involucrar a todas las MIPYMES en las compras y contrataciones que realicen los estados. Obviamente dentro del marco de su legislación interna de contrataciones y adquisiciones, ¿verdad? Con el tema de finanzas, aquí también se establecen distintas acciones orientadas a la activación de líneas globales de crédito, por ejemplo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que se cuente con un fondo de emergencia fiscal para reforzar todas estas actividades económicas y sociales, que se diseñe y se ponga en marcha distintas medidas que estén orientadas a apoyar a las empresas en sus distintas necesidades de financiamiento. Era muy importante, muchas empresas necesitan hoy por hoy un apoyo crediticio, digamos, préstamos, y procurando tener una tasa de interés bastante amigable, ¿verdad? Implementar distintos mecanismos, por ejemplo, para el sector empresarial, que pongan en marcha nuevos esquemas como la modalidad del teletrabajo, ¿verdad? Esto también es algo que se instó desde este plan, que se puede hacer un uso intensivo de todas las herramientas de tecnología, ¿verdad? Ocupar llamadas virtuales, tratar de virtualizar todo el trabajo que por supuesto puede realizarse así, ¿verdad? Bajo estas modalidades. Y el tercer eje que encontramos dentro de este plan de contingencia regional es el eje de seguridad, justicia y migración. Aquí, digamos, por los temas o por el ámbito de ejercicio, es muy difícil aislar o poner en cuarentena a las personas, ¿verdad? Por la naturaleza del trabajo, la policía, los jueces, las autoridades de migración, necesariamente deben de seguir ejerciendo sus funciones, ¿verdad? Así que el plan de contingencia lo que orientó, digamos, desde esta perspectiva es que se establezcan lineamientos de bioseguridad para que se pueda llevar a cabo el trabajo con los mejores estándares de protección, ¿verdad? De forma puntual, la seguridad pública, lo que se busca es reforzar la protección del personal que está expuesto, ¿verdad? Incluso también proveer de asistencia psicosocial a todos los funcionarios policiales y también ciudadanos, ¿verdad? Que se encuentran bajo custodia policial. Con respecto a los temas migratorios, el plan de contingencia lo que buscó es establecer un corredor humanitario para el retorno seguro de los ciudadanos a cada uno de los países del SICA, ¿verdad? Que estuviesen varados en cualquiera de ellos. Se buscó tener un formulario migratorio de repatriación, por ejemplo, ¿verdad? Que le diera un salvoconducto a cualquier centroamericano y pudiera ser retornado a su país de origen. En este apartado también se realizó una campaña de comunicación importante para poner a disposición de los ciudadanos todas las disposiciones migratorias y de seguridad fronteriza que se tenían tanto para el ingreso como para el egreso de los ciudadanos. Y con respecto a los centros de privación de libertad, pues aquí básicamente también fue establecer medidas de bioseguridad en general para los servicios penitenciarios, para las personas que estuviesen privadas de libertad, para todos los familiares y los visitantes de las personas que estén privadas de libertad, ¿verdad? También se prevé un protocolo para el traslado de estas personas hacia los juzgados por si tenían alguna audiencia o algo, pues en general que todo se pudiera realizar dentro de un contexto sanitario apropiado. Y pues con respecto a la aplicación de justicia, también se buscan elaborar lineamientos y medidas de bioseguridad
que permita prevenir, que todos los servicios judiciales, ¿verdad? Muy importante que continúen trabajando, y también se insta, por ejemplo, a las audiencias por medio de videoconferencias. Dentro de los ejes transversales, la comunicación estratégica, lo que busca es sistematizar y difundir toda la información de manera oportuna a la población sobre las distintas acciones que se están realizando en el marco del plan de contingencia, que se pueda mantener, por ejemplo, una comunicación fluida y articulada entre los gobiernos y las distintas instancias regionales. Incluso creo que se habilitó un número de WhatsApp específico que usted podía agregar, y ahí le podían mandar cifras de coronavirus, cuáles eran las medidas, ¿verdad? Cuáles eran los distintos estándares, protocolos de seguridad, incluso habían ruedas de prensa. O sea, en general fue, digamos, un mecanismo, ¿verdad?, para que toda la población pudiera tener acceso a la misma información. Dentro de la cooperación internacional, pues este eje transversal lo que busca es que se pueda gestionar cooperación desde todos los órganos y desde todas las instituciones que lo requieran, ¿verdad? Y poder pues presentar estas propuestas, ya sea técnicas o financieras, ante los socios cooperantes, y pues poder llevar a cabo todas los lineamientos que el plan de contingencia así establece. También podemos observar que dentro de este instrumento regional se complementa con varias acciones que podemos ver acá, ¿verdad? Y digamos, se insta a proteger los derechos de las mujeres, ¿verdad? Que siempre se tenga esta perspectiva de género, que también se tengan acciones dirigidas a la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Pues con el objetivo de evitar crisis alimentarias de mayor magnitud a la que ya actualmente se está viviendo. Y pues distintas, también se insta a la investigación científica y al desarrollo, ¿verdad? Aquí pues la pandemia definitivamente nos puso de manifiesto la necesidad científica, ¿verdad? Que la comunidad científica en general pueda coordinarse y llevar a cabo estudios, o al menos estar pendiente de lo que el mundo está realizando en torno a este nuevo virus. Y pues finalmente se estableció una estrategia de seguimiento, ¿verdad? Se conformaron 2 comités, que son estos que ustedes pueden observar: el comité regional de seguimiento y distintos comités sectoriales. El comité regional, por ejemplo, está liderado por la Secretaría General del SICA, trabaja en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, con la Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC, con la CISCA, que es la Secretaría de Integración Social. También trabaja de la mano con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda y de Finanzas, y también con la OCAM, que esta es una comisión de autoridades migratorias, ¿verdad? Estas son, digamos, las entidades que conforman este comité regional para ir dando seguimiento a la implementación del plan de contingencias. Otro de los aspectos importantes es que se estableció un comités sectoriales, dependiendo de cada uno de los ejes, así se estableció un comité, ¿verdad? Por ejemplo, existe un comité que coordina todo el tema de salud y gestión de riesgo, otro comité que ve el tema de comercio y finanzas, y finalmente el de seguridad, justicia y migración, ¿verdad? Así que este es el plan de contingencia, digamos, a grandes rasgos. Obviamente ustedes pueden tener acceso al documento, incluso creo que se puso como insumo en la plataforma del diplomado, o si no, en cualquier, hacen una búsqueda en internet y por supuesto que es muy accesible. Vamos a empezar a desarrollar este apartado del subsistema económico. Es un poquito extenso, quizás yo aquí preferiría hacer una pausa, ver si hay algunas preguntas y quizás nos tomamos un break para ya regresar a terminar con los lineamientos de bioseguridad, es decir, las acciones ya más puntuales que
que se tuvieron desde el subsistema económico. Muchísimas gracias. Te comento que tenemos alrededor de 4 preguntas. 5 son ya. Tú me dices si les damos lectura para cerrar este tema y entrar de lleno con la segunda parte. Sí, excelente, Andreita, muchas gracias. Ok. La primera pregunta es de Eduardo Blanco. Él consulta tanto la declaración de presidentes ante la COVID como el acuerdo de los ministros de Relaciones Exteriores, por el cual se aprobó el plan de contingencia, fueron aprobados solo con la participación de 7 estados y no de los 8 estados miembros del SICA. Esto contraría el protocolo de Tegucigalpa. ¿Puede catalogarse esos documentos como decisiones de órganos del SICA a pesar que no se cumplió el quórum requerido según el protocolo de Tegucigalpa? Ok, muchas gracias, Eduardo. Muy importante observación. Sí, creo que todos conocemos, ¿verdad? Que hubo un país que no participó. Vea, respecto a sobre la efectividad o no de estos instrumentos, el quórum se dio. Es decir, la regla del quórum creo que por lo general es la mayoría. Y si esa mayoría decide adoptar una decisión en la que quizás uno o dos países no quieren o no pueden participar, lo pueden hacer, ¿verdad? Obviamente lo que platicábamos en la sesión anterior, el consenso es siempre lo preferible, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que no se puedan tomar decisiones por la mayoría. Así que este fue uno de los casos. Sin embargo, me parece que respecto a la aplicación de todos estos lineamientos y los estándares que se han venido generando a través de estos distintos instrumentos, pues me parece que todos los países los han aplicado de igual manera, ¿verdad? Indistintamente esa situación, en la práctica, digamos, o ya al trasladar esto a un nivel operativo, pues no hemos visto ningún tipo de inconveniente por esa formalidad que usted resalta, ¿verdad? Pero sí, claro, importante observación. No sé si le quedó claro, si no, por favor, don Eduardo, usted puede ampliar y hacer algún comentario. Bueno, continúan con una siguiente consulta. Esta es de Claudina Cantero. Ella pregunta, conforme al plan de contingencia, uno de los objetivos es complementar esfuerzos para contener el virus. La pregunta es si efectivamente hubieron esas acciones a nivel regional para contener el virus y si es así, ¿de qué manera se hizo? ¿Cuáles fueron esas acciones? Ok. Bueno, veamos, el plan de contingencia por la naturaleza, digamos, por el instrumento tan general que es, ¿verdad? Lo que hizo fue dar los distintos lineamientos, es decir, orientar a los distintos sectores y establecer las acciones puntuales. Ya en el desarrollo de cada una, pues por ser tan amplio y contemplar tantos temas, para dar respuesta a su pregunta tendríamos que investigar, ¿verdad? O sea, tendríamos que ir viendo cuál es el estatus de implementación de cada uno de estos órganos y sobre todo hacer un análisis más a nivel nacional, ¿verdad? Porque al final las políticas nacionales también, digamos, son un reflejo de la aplicación de estos lineamientos grandes. Así yo con mucha pena y siendo totalmente transparente con usted, Claudina, diría que hay que hacer una investigación para verificar el estatus, ¿verdad? Hoy por hoy lo que sí le podría yo decir como una acción puntual que se llevó a la práctica y que tuvo una incidencia muy importante en el sector de transporte son estos lineamientos de bioseguridad. Ahorita a continuación los vamos a desarrollar y los vamos a conocer, pero ese es un ejemplo de una acción concreta, ¿verdad? Del plan de contingencias, que es el macro, ¿verdad? Que le da a usted la idea panorámica. Este es un resultado puntual para atender todo el tema del sector de transporte. Así que esa sería, Claudina, gracias. Ok, una siguiente consulta de Eduardo Blanco. ¿Ha sido efectiva la implementación del plan de contingencia? Ok, bueno, muy parecido a lo anterior, ¿verdad, Eduardo? Yo creo que también estamos todavía en un momento un poco prematuro. Todavía estamos en la pandemia, ¿verdad? Es decir, ahorita no hemos terminado, no hemos superado esta crisis.
Así que respecto a un nivel de efectividad, ¿verdad? Digamos, ahorita probablemente tendríamos un indicador bajo, ¿verdad? Porque todavía hay crisis. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme también la pandemia vaya desarrollándose y conforme estas acciones además vayan ejecutándose conforme a un plan más operativo, ¿verdad? Ahorita todo lo que está pasando en los subsistemas en general y en el sistema es que se están organizando, están haciendo planes de trabajo. Ahorita hay un movimiento grandísimo para la cooperación internacional, es decir, todavía estamos como en esa fase de organización, ¿verdad? Entonces, respecto a la efectividad como tal, creo que es muy prematuro darle alguna respuesta, pero al menos sí dio una orientación y ordenó, ¿verdad? Yo creo que sí fue muy, muy efectivo respecto a poder establecer el norte, ¿verdad? Hacia dónde vamos todos como región. Muchas gracias. Y en línea con lo que nos comentas, Ana Lucía consulta, Ana Lucía Tardón. Ella pregunta si, con base en tu experiencia, crees que se alcanzó una efectiva incidencia del plan de contingencia en las disposiciones y medidas tomadas por cada país. Se refiere a que si consideras que si estas medidas fueron tomadas para el diseño de las acciones de prevención. Muchas gracias, Ana Lucía. Me parece que muy en la línea de la respuesta anterior, ¿verdad? Creo que el plan de contingencia sí fue efectivo respecto a establecer esos temas y esos programas o estrategias que se tienen que llevar adelante, ¿verdad? Pero como les mencioné esto, pues todavía es algo que se está desarrollando y se está llevando adelante. De acuerdo. Jimena Bonilla consulta si dentro de este plan de contingencia regional contra el COVID ya existen avances para la adquisición de la vacuna, para que sea accesible para cada centroamericano y que sea de forma gratuita. Sí, tú tendrás conocimiento sobre el tema. Sí, la vacuna, digamos, es hoy en día el tema, ¿verdad? Que todos estamos esperando. Primero que haya un respaldo científico lo suficientemente idóneo. Y de hecho, creo que todavía a nivel de la Organización Mundial de la Salud no han, digamos, no han establecido que algún mecanismo sea efectivo o no, ¿verdad? Entiendo que hay distintas iniciativas y he visto varias noticias, ¿verdad? De que tal vez de repente ya va a haber alguna o no. Pero bueno, uno de los aspectos que creo que los órganos en general del sistema sí están conscientes es que este abordaje para tener acceso a la vacuna pues se debería de planificar desde una perspectiva regional, ¿verdad? Respecto a si es gratuita o no, pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero no, al menos hasta el momento todavía no se tiene ninguna claridad sobre eso. Jimena, gracias por la observación. Bueno, y la última pregunta que tengo para esta ronda es de Julio César Cruz. Él consulta, si bien es entendido que este programa tuvo el propósito de complementar los esfuerzos nacionales, ¿existieron acciones de países que podrían catalogarse de unilaterales, que desobedecieran las orientaciones acordadas? Muy bien, Julio César. Sí, vea, lo que pasa que la pandemia, pues al ser una situación inédita, absolutamente inesperada por todos, ¿verdad? Obviamente hubo algún momento en el que quizás alguno de los países, pues en función de un criterio sanitario eminentemente, ¿verdad? Sanitario y de salud, pues en el ejercicio de su soberanía nacional, pues pudieron haber tomado X o Y acción, ¿verdad? Lo que no hay que perder aquí de perspectiva y de vista es que, digamos, la intersectorialidad y la coordinación que se ha venido dando hasta el momento ha sido clave, ¿verdad? Si bien en algún momento alguno de los países, pues, por inminente necesidad sanitaria se vio una necesidad de adoptar alguna medida o algo, pues bueno, digamos, no es ni justificable ni nada, pero por supuesto que es un contexto nuevo para todos, ¿verdad? Así que sí, claro, es una situación bastante compleja, pero yo diría que la perspectiva que hay que darle es de qué manera aprovechamos entonces mejor estos espacios intersectoriales, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Iris Abril, por todas tus respuestas. No tengo más preguntas en el chat, así que podríamos proceder con el pequeño receso. Tú nos dices si 5 o 10 minutos.
Perfecto, si les parece bien a todos, volvemos a las 7, vamos por un cafecito por el frío y continuamos con el tema de lineamientos de bioseguridad. Ok, perfecto. Nos vemos a las 7 de la noche. Gracias.
Bueno, si estás por ahí, Iris, creo que podemos continuar. Sí, perfecto, Andreita. Muy bien, Muchísimas gracias. a ti. Ok, entonces en este siguiente segmento, un poco la idea es conocer cuáles fueron las acciones específicas que el subsistema económico tomó. En la declaración de presidentes del 12 de marzo, que comentamos, que es Centroamérica Unida contra el Coronavirus, aquí también se instruyeron, digamos, se dirigieron acciones muy específicas. Por un lado, al Comisca, ¿verdad? Se instruyó a que desarrolle acciones intersectoriales que puedan garantizar el abastecimiento de las materias primas y de cualquier otro bien que sea necesario para la producción y la comercialización de medicamentos y cualquier insumo necesario para la atención integral de la pandemia. Por otro lado, también en esa misma declaración se instruyó al Comieco a que garantice la fluidez de las operaciones del comercio internacional en el marco de las regulaciones regionales vigentes y en estrecha coordinación con las autoridades aduaneras, sanitarias y migratorias, es decir, con todas las que puedan estar involucradas dentro de estas operaciones intrarregionales. En ese sentido, el Comieco, durante una de sus reuniones extraordinarias, puntualmente la del 18 de mayo del 2020, acordó la creación de un grupo técnico interinstitucional. Este era un grupo integrado por autoridades de alto nivel en materia de comercio, salud, migración y aduanas, que juntamente con la CIECA y la SGCICA y la SECOMISCA, ¿verdad? Que eran las instituciones de apoyo, instruyeron a que se conformara un comité redactor. Digamos, esto ya fue un grupo un poco más pequeñito que ya tenía indicaciones específicas para elaborar un protocolo o un reglamento de bioseguridad que fuera aplicable al sector de transporte centroamericano. Y así fue pues como en el seno de este grupo interinstitucional surgieron todos los lineamientos para elaborar este documento y durante una de las reuniones intersectoriales del Comisca y del Comieco, particularmente la del 28 de mayo del 2020, se adoptaron los lineamientos de bioseguridad. O sea, es decir, en 10 días, ¿verdad? La región digamos, el subsistema económico tuvo una reacción importante para el sector de transporte terrestre centroamericano. Este fue un instrumento que es aplicable para los países del subsistema económico. Aquí estamos exceptuando a Belice y a República Dominicana, ¿verdad? En esta resolución que les menciono, ahí se hace esta salvedad que todos los aspectos aduaneros específicamente relacionados con estos dos países pues van a ser aplicados por la legislación interna, ¿verdad? Los lineamientos de bioseguridad entraron en vigor el 7 de junio del 2020. Y pues a continuación los vamos a conocer. Dentro de los objetivos principales que tienen estos lineamientos de bioseguridad, pues inicialmente lo que pretenden es establecer procedimientos coordinados entre los Estados miembros del SICA para evitar la propagación del COVID-19, garantizar la salud de los transportistas de carga, la limpieza y desinfección de los medios de transporte y la fluidez del comercio en los puestos fronterizos terrestres. Este es un objetivo muy, muy importante de los lineamientos. Además, también tiene la perspectiva de salvaguardar a los ciudadanos, a los funcionarios que ejercen los controles sanitarios, aduaneros y migratorios, ¿verdad? Y en general a todos los usuarios que transitan por estos espacios. Además, busca garantizar el desarrollo de las operaciones de forma expedita, fortalecer la coordinación y la cooperación de las autoridades que ejercen controles en los puestos fronterizos terrestres, ¿verdad? Tanto a nivel nacional, binacional como regional.
Estos lineamientos de bioseguridad tienen un ámbito de aplicación bien específico, es decir, ¿para quién son obligatorios todos estos lineamientos? Bueno, inicialmente para la dinámica que ocurre en el puesto fronterizo terrestre, ¿verdad? Para las empresas de transporte de carga terrestre, ¿verdad? Lo que se buscó pues es darle a las empresas estos lineamientos o estos estándares para que pudieran tanto dentro de las dinámicas de las empresas como en el transcurso de la movilización de la mercancía, ¿verdad? Poder cuidar desde todas perspectivas a las personas. También le aplica, por supuesto, a los conductores de carga terrestre y a los funcionarios que ejercen controles en los puestos fronterizos, ¿verdad? Digamos, estos son las esferas o los ámbitos de aplicación sobre los cuales funcionan los lineamientos de bioseguridad. Y aquí en pantalla podemos observar un flujograma, ¿verdad? Este fue, digamos, uno de los procedimientos que se homologó y tuvo un buen éxito en el desarrollo de las operaciones comerciales porque, digamos, se logró ordenar las distintas intervenciones. Como ustedes pueden observar, al llegar la mercancía al puesto, lo primero que hacía era un control de salud, ¿verdad? Antes incluso de poder ingresar, había un delegado de salud que hacía algunas preguntas, por ejemplo, tomaba la temperatura y le echaba gel, o sea, es decir, tenía ahí una serie de estándares, ¿verdad? Para poder decir, bueno, sí puede ingresar, ¿verdad? Si la persona no era sospechosa de COVID-19, según los estándares establecidos, pues entonces ya podía tener acceso a los distintos controles, ¿verdad? Pasaba por migración, pasaba por aduanas, si llevaba una mercancía de interés cuarentenario, pues se le hacía los procedimientos respectivos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿verdad? Y de estar todo en orden, pues ya el camión podía salir del puesto fronterizo. Ahora bien, si la persona pues resultaba sospechosa del COVID-19, se iniciaba una serie de notificaciones y alertas y aquí había un anexo específico, ¿verdad? Que establecía qué hacer. Esto fue una situación de bastante discusión porque, digamos, los funcionarios en general no sabían qué hacer con la carga, por ejemplo, qué hacer con las personas. Al inicio, pues, había muchas preguntas alrededor de esto, ¿verdad? Y pues los lineamientos de bioseguridad, particularmente en su anexo F y en su anexo H, establecieron estos pasos o estos protocolos, ¿verdad? Pues lo primero, aislar al conductor, ¿verdad? Deberían de haber tenido espacios idóneos para que la persona pudiera estar aislada, se le removía, digamos, el medio de transporte y se llevaba a cabo un proceso de desinfección, ¿verdad? Se le notificaba a la empresa transportista y, de ser posible, pues se buscaba el reemplazo del conductor, ¿verdad? Digamos, en la práctica, ¿cómo ocurrió esto? Estos eran los estándares, ¿verdad? Y obviamente tuvo un tiempo de socialización, todos estos, pero afortunadamente hubo demasiada colaboración por parte del sector también, ¿verdad? Creo que todos fueron demasiado colaborativos en ese momento y pues me parece que en general la aplicación de los lineamientos de bioseguridad pues fueron bastante importantes. Como parte del proceso también se realizaron una serie de capacitaciones, de talleres, por ejemplo la CIECA junto con la SECOMISCA estuvieron dando una serie de webinars para dar a conocer los lineamientos, en qué consistían, ¿verdad? Digamos, sí se tuvo esa etapa de socialización muy importante, sobre todo ante un instrumento nuevo, ¿verdad? Y bueno, aquí también podemos observar una serie de acciones adicionales que se dieron para el abordaje de la pandemia. El Consejo de Ministros de Transporte, por ejemplo, adoptó 2 acuerdos, ¿verdad? Muy importantes, el número 169-2020, en el que se declaró en sesión permanente ante la pandemia del COVID-19. ¿Esto qué significa? Que iba a estar sumamente pendiente y todas las acciones que fuesen necesarias las iba a llevar a cabo, ¿verdad?
trazó como un fin garantizar el traslado y el abastecimiento de medicinas y de productos esenciales, y también instó a que se celebraran reuniones intersectoriales de forma periódica. Durante el acuerdo en el acuerdo 170, también muy importante aporte del Consejo de Ministros de Transporte es que se aprobó que se realizasen 2 estudios complementarios, ¿verdad? Uno que verse sobre el impacto que tuvo el COVID-19 en el paso de fronteras y en el transporte en la región, ¿verdad? Y otro, una propuesta de política de transporte vinculada a la seguridad alimentaria, ¿verdad? 2 insumos que sin duda alguna, en cuanto estén listos, van a dar aportes muy significativos para la toma de decisiones a un alto nivel. Otro de los temas importantes fue que se logró un acuerdo a nivel de los directores generales de aduanas. Se realizó un listado priorizado de productos en los que se incluía, por ejemplo, medicamentos, aparatos, equipos médicos, alimentos y bebidas, productos de higiene, y a su vez también se estableció un procedimiento expedito para su despacho y para su tránsito. Incluso este instrumento fue notificado a la Organización Mundial de Aduanas, a la OMA, y de hecho pues fue muy bien recibido en general por la comunidad internacional como un buen estándar, ¿verdad? Para el abordaje y para la priorización de los productos críticos en la región. ¿Qué acciones han habido de seguimiento? Bueno, tras la aplicación, la adopción, digamos, de estos lineamientos de bioseguridad, se han realizado algunas reuniones intersectoriales entre el COMIECO y el COMISCA para poder ir conociendo cuál es el estatus. Incluso dentro de todas estas reuniones, el sector privado ha tenido un espacio muy importante porque ha tenido, digamos, la posibilidad de expresar, ¿verdad?, de primera mano, por supuesto, cuáles son las principales preocupaciones, y pues este nivel de coordinación y de articulación pueden observar que resulta ser bastante efectivo, ¿verdad?, al momento de discutir los problemas o los temas, ¿verdad?, que se estén dando. Seguidamente, pues como les comenté, se aprobó una agenda estratégica a nivel del subsistema en el que se incluyeron 2 puntos específicos para el abordaje de la pandemia. Y además se están elaborando unas líneas estratégicas para la cooperación, ¿verdad?, que puede incluir todas las necesidades post pandemia con una visión pues bastante intersectorial también. Así que bueno, estos en términos muy generales, ¿verdad? Estos son los lineamientos de bioseguridad, en eso consistieron, ese fue su ámbito de aplicación, homologaron un procedimiento específico, ven las acciones específicas que se dieron. Y este espacio, digamos, es importante también compartirlo, sobre todo en oportunidades académicas como estas, ¿verdad? Digamos, el respeto a los derechos humanos y a un Estado de Derecho y a la democracia en situaciones de crisis y de pandemia. Y bueno, en general, ¿verdad? Es sumamente importante, ¿verdad? Es necesario que todos los estados sean respetuosos de los derechos humanos, ¿verdad? Que busquen acciones y respuestas coordinadas, eficaces, ¿verdad? Abiertas al debate, que permitan la crítica a su gestión, ¿verdad? Que se tenga un manejo transparente y responsable de los recursos. Otro de los temas que también nos pone a reflexionar la pandemia del COVID-19, pues es el principio de proporcionalidad, ¿verdad? Es muy importante que todas las medidas que se tomen pues sean graduales, temporales, idóneas, ¿verdad? Que puedan, por ejemplo, expresarse en actos jurídicos formales, que estén debidamente motivados, publicados, divulgados, es decir, con todos los estados de excepción que se dieron, este es un aspecto sumamente fundamental, ¿no? También la pandemia, pues, nos deja algunas enseñanzas, ¿verdad? Y es que hoy por hoy, pues, el fortalecimiento de la facilitación del comercio tiene que ser un área vital, ¿verdad? Hoy por hoy la tecnología, aunque no querramos, aunque no nos guste, es parte de nuestras vidas, ¿verdad? Ya hoy no se pueden realizar mayores actividades si no es a través de un medio tecnológico,
Y sobre esto, sobre el tema de la facilitación del comercio, hay un documento muy interesante que lanzó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, que es la UNCTAD. Lo publicó en abril del 2020 y básicamente lo que estableció fue, digamos, distintas líneas o distintos puntos clave, ¿verdad?, sobre los cuales la logística en el comercio internacional se podría apoyar, ¿verdad? Y se los voy a comentar un poquito porque me parece que son estándares muy acertados y muy importantes. Primero es que debemos asegurar que los envíos sean ininterrumpidos, ¿verdad? O sea, hay una cantidad, un volumen de comercio mundial que mueve alimentos, materias primas, productos manufacturados y una serie de insumos que son vitales para los seres humanos, ¿verdad? Es decir, en la medida que garanticemos el comercio, creo que vamos a poder hacer frente a una crisis de salud como esta. Es necesario mantener, por ejemplo, los puertos abiertos, ¿verdad? Pero, proteger al comercio internacional de bienes críticos, acelerar las gestiones aduaneras, ¿verdad? Hoy por hoy se busca que todas las operaciones sean más expeditas, ¿verdad? Facilitar que, por ejemplo, en el transporte fronterizo, la carga no pase mucho tiempo, ¿verdad?, en los puestos fronterizos, que se permita garantizar esa cadena de suministros, que se permita garantizar el derecho al tránsito, ¿verdad?, mantener todos los regímenes aduaneros en la medida de lo posible, ¿verdad?, funcionando. Por ejemplo, incluso instan a permitir carriles especiales para los tránsitos de carga, a que internamente en los países se den esas medidas, dándole una prioridad muy especial a todo el tema del transporte, ¿no? También salvaguardar la transparencia en la información, que todo esté actualizado, que podamos tener acceso a la información en línea, ¿verdad? Que operemos sin papel, ¿verdad? Este es un tema también sumamente importante, que se motiven, por ejemplo, solicitudes electrónicas, que ya se busquen esquemas de operaciones sin mayor contacto, ¿verdad? Y pues sobre todo proteger a los transportistas y a los proveedores de servicio de transporte por igual, ¿verdad? Esto me pareció interesante traerlo hoy a colación. Si alguien lo quisiera consultar, está en la página de la UNCTAD. Es un documentito bien pequeño que tiene todos estos estándares muy relevantes para el comercio internacional. Otro de los temas que también merece un punto de reflexión es observar cómo la intersectorialidad hoy en día es fundamental, ¿verdad? La pandemia del COVID-19 puso a trabajar más que nunca, creo que históricamente nunca se habían reunido tanto los órganos y en realidad fue un hito para todo el abordaje desde el Zika, cómo en realidad hubo una rápida respuesta, cómo se pudieron articular, cómo se pudieron coordinar de una forma muy efectiva. Se están elaborando planes, políticas y estrategias, ¿verdad? Así que este es un componente que definitivamente debemos de fortalecer, ¿verdad? Y de darle, digamos, la importancia que merece, sobre todo para la atención de crisis como estas. Hoy por hoy, por ejemplo, el e-commerce, ¿verdad? Es uno de los focos sobre los cuales las autoridades podrían estar orientando sus políticas, ¿verdad? Para nadie es algo que no sepa que la tecnología nos ha permeado de tal manera que hoy por hoy miles de personas compran por internet, por sus dispositivos móviles, o sea, los procesos de comercialización en línea hoy por hoy se está expandiendo muchísimo, ¿verdad? Numerosas empresas ahora incluyen dentro de sus estrategias de venta toda esta parte de la digitalización y de tener planes de negocio, de tener una estrategia de venta pues bastante alineada a la tecnología. Así que pues me parece que como un punto importante a reflexionar tras esto es que todas las regulaciones en general nacionales y regionales pudieran tener como norte el objetivo del e-commerce. Y pues finalmente la digitalización del SICA, ¿verdad? Esto por ponerle un título, pero en términos generales, digamos, hoy por hoy, tanto los órganos del sistema como de los distintos subsistemas
ya deberían de empezar a desarrollar toda esta normativa que permita, bueno, las videoconferencias, las firmas electrónicas. Creo que el SICA ya tiene una iniciativa muy importante sobre esto, sobre la cual podría ser un punto de partida, pero, por ejemplo, que ya los órganos que cuando se reúnan, pues, digamos, la adopción de las decisiones se pueda dar mediante una firma electrónica, ¿verdad? Hoy por hoy ya es sumamente fundamental eso. El fortalecimiento de las plataformas digitales, por ejemplo, ¿verdad? Ya les mencioné que viene un proyecto muy ambicioso de la plataforma digital del comercio. Eso va a ser una respuesta bastante buena para todo este contexto, ¿verdad? Y lo que nos va a permitir en alguna medida, pues eliminar al máximo los papeles, ¿verdad? Que las operaciones de comercio se puedan realizar con la mayor fluidez posible. Así que bueno, estas, digamos, son unas de las principales conclusiones o reflexiones que podemos hacer en torno al COVID. Para concretizar, pues les hemos presentado el plan de contingencia que viene desde el SICA, los lineamientos de bioseguridad que se desarrollaron en el marco del subsistema y las distintas acciones pues que se han venido dando para la atención de la pandemia, ¿verdad? Pues todavía es un tema, como les menciono, en evolución, ¿verdad? Y pues quizás valdrá la pena hacer de aquí a un tiempo, ¿verdad? Otra sesión con algunas actualizaciones, ¿verdad? Porque pues es un tema que está evolucionando cada día, ¿verdad? Así que pues más bien aquí terminaría la presentación. Tenemos preparado un ejercicio práctico, ¿verdad? En el que podamos pues conocer ahí un caso hipotético, que ustedes puedan hacer ahí algunas intervenciones y también si alguien tiene algo que comentar, que complementar, no sé, alguna experiencia que nos quieran compartir, pues también está abierto el micrófono. Así que bueno, Andreita, no sé, ¿qué te parece si hacemos en este momento la actividad? Y ya luego pues pasamos a la fase de cierre de preguntas y damos por finalizada la sesión. Con todo gusto. Yo ahora les he puesto en el chat el enlace para que por favor nos vayamos uniendo a la actividad y yo aquí ya la estoy mostrando en pantalla. Ok, de momento van 6, 7 personas uniéndose. Vamos a dar unos segundos para que se incorporen. En el chat les he dejado el enlace en el cual nos tenemos que unir a este ejercicio práctico. Bueno, tenemos un poquito más de la mitad ya conectados. Si gustas, comenzamos. Sí. Ok, bueno, este es, digamos, un ejercicio práctico. Se les plantea un caso, ¿verdad? Que, digamos, en el marco de la reunión de presidentes se instruyó a la elaboración de un plan de recuperación económica como consecuencia de la pandemia del COVID, cuyo objetivo es fortalecer el mercado regional, facilitar el comercio, vincular a las MIPYMES en la incorporación de las cadenas regionales de valor, tanto en el sector turístico y agroindustrial, y también impulsar medidas de inversión estratégica en materia de infraestructura vial para mejorar el corredor logístico centroamericano. Bueno, no es tan hipotético, digamos, tiene componentes bastante reales, pero un poco la idea es ir haciendo el análisis tras algunas preguntas que vamos a hacer. No sé si quisieran tomar nota como de los principales componentes. Quizás, Andreita, podamos dejar el caso unos 30 segundos para que puedan observar los distintos elementos que se contemplan en el caso, para luego poder ir dando respuesta
a una serie de preguntas que vamos a realizar. Ok, de acuerdo. Para quienes me están comentando por chat que el enlace no funciona, es porque todavía no iniciamos la actividad. En pantalla solamente tenemos el caso y ya en un minutito activaremos las preguntas que tendrán que ir respondiendo. Así que analicemos unos segundos lo que nos ha comentado la facilitadora y ya procederemos. Bueno, iniciamos. Sí, de acuerdo. Voy a poner la primera pregunta. En esta pregunta pueden seleccionar más de una opción y recuerden que la respuesta es con base en el caso que les hemos dejado en pantalla hace un momento. Perfecto, muchas gracias para quienes ya van respondiendo y para quienes no, pues vamos a dar unos segundos para que seleccionen las respuestas más oportunas. Bueno, para quienes solo han podido seleccionar una opción, pues seleccionen la opción que consideren más oportuna, por favor.
Bueno, ya tenemos la mayoría de los votos. No sé si nos das tu retroalimentación. Sí, claro. Gracias, Gracias. Andrea. Bueno, observo mayoría en el Consejo Monetario Centroamericano. Luego creo que le sigue el Consejo Agropecuario Centroamericano con un 20%, el Consejo de Ministros de Integración Económica y muy pocos porcentajes en el resto. Bueno, aquí, digamos, un poco el ejercicio era precisamente para ir conociendo los distintos órganos que pueden articularse dependiendo del tema, ¿verdad? Y veíamos varios temas involucrados. Teníamos el tema de comercio, fundamental, ¿verdad? El Consejo de Ministros de Integración Económica, de hecho, creí que era el que iba a tener más votos, pero ese es uno, digamos, de los órganos que más debería estar involucrado junto con el Consejo Agropecuario Centroamericano, porque había un tema ahí de cadena regional de valor en el sector agroindustrial y también en el sector de turismo. Entonces, digamos, el 1 y 2, que es el Consejo Agropecuario y el Consejo de Turismo, también eran fundamentales y sumamente relevantes. Uno de los aspectos que también se mencionaba era el tema del corredor vial y pues lamentablemente el Consejo de Ministros de Transporte no tuvo ni un voto. Ese también, digamos, es un órgano bastante importante. Y pues claro que el Consejo Monetario Centroamericano puede aportar alguna especie de conocimiento especializado, ¿verdad? Pero creería en cualquier caso que más relevante aún sería el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas, ¿verdad? Que son los que ven todo el tema de los presupuestos y digamos, toda esa parte adquisitiva y de pagos y todo. Entonces, pero bueno, está muy bien, digamos, un poco la idea es poder ir viendo cómo hay una articulación entre los distintos órganos. Si te parece bien, pasamos a la siguiente, Andreita.
Ok, yo creo que tenemos ya mayoría, ¿verdad, Andreita? Sí, ya tenemos la mayoría de respuestas. Perfecto. Bueno, excelente. El Banco Centroamericano de Integración Económica, por supuesto que sí, ¿verdad? El Sempromipe también, ¿verdad? Un centro especializado vital. Todas estas secretarías, agropecuaria y turística, también son sumamente importantes. Entiendo que quizás solo pudieron seleccionar una opción, así que no se preocupen. Yo sé que probablemente querían seleccionar alguna otra, pero está bien, digamos, inicialmente el mapeo me parece que está correcto. El comité consultivo, claro que puede aportar muchísimo desde la perspectiva del sector privado, ¿verdad? Así que genial, efectivamente. Gracias, Andreita. Pasamos a la siguiente. Muy bien, creo que hemos recibido la mayoría de respuestas. Vemos mayoría en el Consejo de Ministros de Integración Económica y también un fuerte porcentaje en todos los anteriores, ¿verdad? Y efectivamente está en lo correcto. La opción 2 es, digamos, la que el protocolo de Guatemala en el artículo 39 nos establece como el órgano que presenta, digamos, las políticas frente a la reunión de presidentes. No quiere decir que solamente el COMIECO pueda elaborar políticas, sino que la disposición institucional en ese caso es que le corresponde al COMIECO trasladarlas y presentarlas a la reunión de presidente en virtud del artículo 39, si no estoy mal, sí, 39 del protocolo de Guatemala. Así que muy bien, correcto también.
Ok, creo que ya tenemos también la mayoría de respuestas. Sí, Iris. Ok, así se despliegan los resultados, ya no te tiene una tablita. Ah, Solo ok, puedo hacer esta especie de gráfico, no puedo darte otra opción no, más. no, Mejor la entro gráfica en está. crisis, mejor el otro. Ok. Sí, perfecto. Yo creo que la mayoría, digamos, está de acuerdo con la articulación y la intersectorialidad en el marco del SICA, lo cual, claro, pues es un componente importante para la toma de decisiones regionales. Y esto también está de la mano con la siguiente pregunta, Andreita, y aquí pues nos gustaría que fueran lo más creativos posibles, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que cuál de los aspectos se podrían mejorar, alguna idea, no sé, algo que nos quisieran comentar sobre cómo poder ir mejorando todo el aspecto intersectorial, ¿verdad? Siempre desde esta perspectiva en el marco del SICA.
Ok, yo creo que vamos teniendo la mayoría de respuestas. Así es, ya tenemos mayoría. Excelente. No, en realidad veo varios temas muy importantes. El tema de la coordinación técnica, el fortalecimiento de la implementación de las decisiones. Por ahí vi el monitoreo y seguimiento en las decisiones, por supuesto, de vital importancia. Normalización de las reuniones intersectoriales sin necesidad de mandatos presidenciales, por supuesto. De hecho, ya hoy la pandemia ha dejado esa lección y me parece que dentro de los planes va a ser ya una cuestión más normal y no solo por algo que surja, ¿verdad? Mayor interacción entre las instituciones regionales especializadas, claro que sí, por supuesto, sumamente importante. Un control coercitivo en el cumplimiento, excelente. Bueno, el rol de la Corte Centroamericana de Justicia, por ahí lo vimos también. Van a aprovechar en el módulo siguiente del diplomado que van a abordar ese tema, pero por supuesto es vital y fundamental contar con un órgano fortalecido en esta materia. El abordaje integral, acciones más ágiles cuando se presenten problemáticas, por supuesto, claro que sí. Incrementar facultades del Consejo de Ministros para la toma. Uy, se me perdió. Ya no puedo seguir leyendo. Ok, No sé perfecto. por dónde te quedaste. No, está bien ahí. De hecho, Ok. creo que, o sea, todas estas cuestiones que ustedes han planteado son aspectos sumamente fundamentales, hasta incluso les diría, todos en algún punto, obviamente dependiendo de en dónde estemos, qué tipo de trabajo tengamos, qué tipo de rol tengamos, si estamos o no involucrados en estos temas, en estas instituciones, pero me parece que son excelentes ideas para empezar a generar una incidencia, ¿verdad? Para empezar a hacer una especie de impacto, sobre todo generando iniciativas, generando conocimiento, promoviendo, ¿verdad? Obviamente desde el alcance en donde uno esté, pero de hecho excelentes ideas, excelentes datos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ha sido al menos para mí fue un ejercicio excelente. Muchas gracias a todos por estar ahí pendientes. Aquí cerraríamos la sesión número 2 de este tercer módulo. No sé si tenemos alguna pregunta, Andreita, o alguna participación. No sé si vimos levantada alguna mano. Yo vi por 2 segundos una manito alzada. Si alguien desea tomar la palabra, puede, por favor, utilizar la opción de levantar la mano y yo con todo gusto le doy la palabra. Nos empiezan a llegar comentarios sobre tu participación. Excelente, muchísimas gracias. Comenta Ilse Osorio. Muchas gracias. Igualmente, Evelyn Anabel, gracias por la exposición. Excelente, muchas gracias. Bueno, creo que vamos finalizando. Voy a aprovechar estos últimos minutos para darles un pequeño corte comercial respecto a lo que continúa dentro de la plataforma. Recordarles, por favor, que pueden completar la encuesta hacia el desempeño de nuestra facilitadora para el Centro de Estudios y para CIECA. Es de vital importancia su retroalimentación respecto al desempeño de nuestros facilitadores. La encuesta va a estar habilitada hasta el día 30 de este mes, por favor, para que nos dejen allí su percepción respecto al desempeño, que ya los comentarios nos dejan ver que han quedado muy satisfechos, pero necesitamos esa retroalimentación por medio de la encuesta. En el siguiente módulo ya tenemos materiales de lectura. Hay una lectura obligatoria por indicaciones del facilitador César Salazar, quien abordará el tema el día martes, el próximo martes. Por favor, léanla, es de carácter obligatorio y hay una lectura recomendada. Ya están habilitadas para que puedan ustedes descargar los PDF y darles una revisadita. Y este fin de semana no tenemos evaluación. El examen final abordará módulo 3 y módulo 4 y será hasta la próxima semana. Tenemos una pregunta por acá de Claudina, Iris.
Con respecto al CA4, ¿han habido algunas modificaciones? Nos consulta. Ok, sí, el CA4 no todavía está vigente, está tal cual, no ha tenido ninguna modificación respecto a su contenido. Muchísimas gracias. Bueno, y el resto de mensajes son agradeciendo y felicitando tu excelente exposición. Para ir Muchas gracias, Andreita. No, todo lo contrario, muchísimas gracias a ustedes por la atención, por participar, por estar pendientes. Les deseo el mejor de los éxitos. Continúen adelante desde sus distintos sectores y lugares. Por favor, cuídense mucho. Hoy son días críticos, ¿verdad? Por la pandemia, por las tormentas y por todo. Así que espero de todo corazón que ustedes y sus familias también se encuentren bien y que tengan un excelente fin de semana. Gracias por todo también, Andrea, y a los amigos del centro. con todo gusto, ¿no? Para el Centro de Estudios es un gran gusto que funcionarios de la Secretaría tengan la capacidad de transmitir conocimientos de la manera que tú lo haces, así que en nombre del director y de todo el equipo que conformamos el Centro de Estudios para la Integración Económica, me queda darte un gran agradecimiento por tu desempeño y pues esperamos tenerte en futuras actividades, en las actividades del 2021. Muchas gracias a todas y a todos por su conexión, por permanecer durante estas 2 horas bastante activos. Y bueno, ya les comenté lo que continúa. Cualquier duda tienen nuestros correos electrónicos, tanto el mío como el de Esmeralda Salas, para el acompañamiento que requieran. Con esto damos por finalizado. Muchas gracias, Iris Abril. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche.